Hola, buenas tardes. Vamos a empezar. ¿Me confirmáis si podéis oírme bien? Y empezamos. Como siempre, vamos a empezar con un repaso de cómo está el índice y cómo han estado los días anteriores. Tenéis aquí el SP500. Hizo ayer un hueco a la apertura que terminó cerrándose y, y bueno, está en un punto que parece que puede ser que sea pues un día bajista. Mm, Dentro del screener hemos seleccionado el Nasdaq 100 y el mismo criterio de siempre, valores que tengan una buena relación entre la volatilidad de disparo y de diario, que estén en tendencia con volumen y, y rankeados por su volatilidad. Vamos a hacer una pequeña selección al inicio, nos preparamos el espacio de trabajo y empezamos a hacer entradas. Bueno, ya quito el screener de aquí y voy a empezar a colocar los primeros valores. Uno de los que voy a usar va a ser Facebook. Y vamos a coger también Self. Al inicio, los primeros minutos, podéis dejar el gráfico de 1 minuto, que es el que tenéis aquí a la derecha, luego lo cambiaremos al de 30 y solo haremos el disparo en 3 o en 5. Otro valor que hemos seleccionado es MAR del Nasdaq. Dejaremos también el SPY. WDC también de Nasdaq y vamos a empezar con estos.
principio, si tenéis una entrada de T2 los primeros 15 minutos en el gráfico de minuto, la podéis hacer, aunque no os recomendaría que empezaseis por ahí. Y a partir del primer cuarto de hora ya podéis hacer igualmente del T2, aunque más lentas en gráficos de 3 y de 5, y también entradas tendenciales y las que tenéis descritas en los sistemas. Bueno, en Cel en principio, si rompía la baja, podríamos hacer una entrada en corto. Si no rompe a la baja, pues la tendríamos que dejar pasar. Están con un gráfico parecido Facebook y Mar. Nos pregunta Jorge Pareta si sería posible repetir los entornos de mercado en los que nos encontramos. Jorge, ¿puedes explicarme mejor la pregunta, que no entiendo bien a qué te refieres?
Bueno, vamos a ir cambiando el gráfico que tenemos como corto en los primeros minutos a ya el que vamos a usar como referencia. Y bueno, si os fijáis, Facebook en principio lo voy a poner con el otro graficador, que creo que lo vais a ver mejor. Facebook en principio nos permite hacer cortos. Si nos da entradas del T2 a corto, podemos hacerlas. Y Cell está también en una situación similar. Bueno, pues ahora ya entramos en Facebook a corto. Bueno, ha cogido. Me ha rechazado la orden, no me ha dejado entrar. Voy a volver a intentar. Aquí se podría hacer un corto en Facebook, justo que pasa la indecisión con menor volumen, buscando otra vez un tramo a la baja, porque está a favor de cortos también en su análisis. Y bueno, he aprovechado una pequeña indecisión que había para incorporarme ahora, porque no pude, me rechazó la entrada anterior y no pude cogerla al principio, que era de esta indecisión de aquí, del gráfico de disparo. La amplío y bueno, si empieza a moverse hacia abajo, aprovecho para explicaros cómo utilizar el volumen para salir y cómo ajustar el punto de salida. Si no se desarrolla bien y hay que cancelar, pues tendré que probar a otra para poder explicaroslo.
Bueno, como referencia tenéis que tomar siempre el volumen que cerró el tramo anterior y el volumen que cerró tramos bajistas a lo largo de los 3-4 últimos días anteriores. Entonces, la primera referencia de volumen es aquí, que ha llegado justo ahora. Es la primera indicio de que el precio se va a agotar o se va a girar. Como todavía estamos muy cerca de la entrada y no tiene volumen, vamos a esperar un poco. Me deja... Vale. Si no tiene volumen, la mantenemos, porque suponemos que va a continuar. Si hace un volumen muy alto en una vela de indecisión y empieza a girar al alza, es el último momento en el que se cierra. Entonces, siempre que el precio esté parado sin volumen o aún con volumen siga moviéndose en la dirección de nuestra entrada, la tenéis que mantener. Es la forma de ir ajustando la entrada hasta donde el precio se agote. Bueno, voy a coger 3 días y a buscar referencias de volúmenes que hayan provocado un giro en el día anterior. Los volúmenes que tenéis con giros son estos que son evidentes, pero luego tenéis otros menores que son parecidos al que tenemos marcado ya. Entonces, nuestras referencias son solo 2. La que tenemos marcada y otra más. En esos volúmenes, a la mínima indecisión os tenéis que retirar porque son volúmenes que ya han dado giro varias veces en varios días. Y probablemente, al haber ese volumen que normalmente es de realización de beneficio, el precio se va a girar. Es el punto en el que recoges. ¿Vale? Entonces tenéis que ir siempre haciendo entradas, asumir que los stops son el coste de ponerte a poder ganar y luego, una vez que van en positivo, dejarlas hasta que se agoten. Para acompañar la entrada hasta que se agote hay que estar muy atentos al volumen. ¿Vale? Está en el volumen de referencia y el precio, bueno, mientras esté quieto o avanzando, lo vamos a mantener. En el momento que llegue el volumen de referencia y empiece a avanzar en nuestra contra, es cuando ya vamos a retirarnos. Siempre puede llegar al volumen de referencia y volver a hacer un volumen alto, así que no significa que por tener volumen te retires, significa que ya estás alerta. Ahora, por ejemplo, abre una vela, no tiene ningún volumen, si el precio no avanza, también la mantienes. Si no tiene volumen, le dejas un poquito más de margen que cuando es alto. Un volumen alto con una vela que no se mueve, es un poco extraño que un volumen especialmente alto no esté dejando que el precio avance. Y entonces eso significa que se está realizando, que la gente que entró y que ya realiza beneficios se sale, lo que va a provocar un giro. Cuando en la indecisión no hay volumen, es más probable que continúe y por eso le dejamos un poquito más de margen y vamos así acompañando el precio hasta que se agota. Vale, nos pregunta Albert qué plataforma utilizamos para operar. Esta es el P-Pro 8. Hay parecidas como Sterling, Fusion, que son plataformas que permiten pues ver la pantalla de profundidad completa. Y aquí vamos a retirar. Ver la pantalla de profundidad completa, tener comisiones negativas. Lo único que ocurre es que estas plataformas tienen un coste fijo un poco alto. En general, todas son parecidas y tienen un coste de aproximadamente 500 euros al mes. Entonces, hasta que no vayáis a mover cantidades grandes y tener una frecuencia de entradas alta, os va a suponer un coste adicional. Podéis empezar aprendiendo con la plataforma que queráis en demo y cuando el demo os reporte,
Si después en real veis que podéis subir la frecuencia y que os compensa, pues podéis valorar abrir este tipo de plataformas. En un principio, para aprender, todavía no son necesarias. Si venís a la sala porque estáis en un semipresencial o en un presencial, aquí las vais a usar. Son las que utilizamos para el aprendizaje. Y luego en online, pues podéis aprender con Ninja o con el graficador, con ProRealTime, con el que os guste. A mí personalmente este tipo de plataformas me gusta bastante. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna otra entrada. De momento voy a mantener los mismos valores que tenía antes. Y bueno, aquí sí que os podéis fijar en la forma de salir por volumen, se adapta muy bien a lo que hace el precio. Unas veces los podéis alargar más y otras veces menos. Y con que al final de la semana o del mes tengáis vuestros ratios y os salgan unos parámetros que hagan que vuestra cuenta esté en verde, os sirve. No os van a dar todas las entradas el ratio perfecto de 1 a 2 o 1 a 3. Os van a dar lo que el precio se mueva. Si ya no baja más de aquí, no puedes sacarle más. Es que se ha movido hasta ahí. Si la frecuencia de entradas es suficiente, que tengáis al día pues 5, 8 o 10 entradas, y al final de la semana vuestra fiabilidad es más del 60% y el ratio en torno a 2, el ratio es en promedio, no es que todas las entradas tengan 1 a 2, unas tendrán 1 a 1 y otras tendrán 1 a 3, pero con que el promedio esté bien ya os va a dar viable la operativa. Entonces tenéis que aprender a adaptaros a lo que el precio hace para salir y ya es lo que os dé. Algunas veces va a estar el mercado más tendencial y os va a dar un 1 a 5 y otras veces va a estar el lateral y os va a dar un 1 a 1, pero hasta que no entráis no sabéis lo que va a hacer y os tenéis que ir adaptando al movimiento que hay ese día. Nos pregunta Yolanda que los foros, ¿cómo nos comunicamos? El foro está únicamente en la parte de alumni en el aula. Y luego tenéis también una mensajería interna activada para poder hablar entre vosotros. Y también me pregunta que en qué tiempo estoy operando. Pues tengo abierto gráfico 3, 10 y 30. Al principio de la apertura he abierto el de minuto. Ha habido una entrada, pero no me ha dado tiempo a hacerla, que si os cambio el gráfico podemos verla. Que es esta, la indecisión que ha habido aquí. ¿Vale? Es una entrada típica del T2, entrar por debajo de la indecisión sin volumen. Y luego he utilizado esta indecisión para volver a entrar, porque como he metido la orden y me la ha rechazado, entonces he vuelto a incorporarme en el siguiente patrón. Como ya el de 3 sabía que no me iba a dar, pues he utilizado el de 1 para entrar y he entrado por esta indecisión que veis aquí. Luego ha sido salir por volumen por las referencias que os acabo de comentar. Eso ha sido al principio. Luego, cuando ya han pasado los primeros 15 minutos, esto lo he pasado al de 30 y yo entiendo que durante la sesión todo es un poco rápido y a lo mejor no se entiende. Además, yo suelo hablar poco, pero lo que tenéis es el gráfico de 10 para analizar, el gráfico de 30 para saber que no tenéis ningún nivel relevante ni un análisis en contra, y el de 3 para buscar un patrón y adaptar a eso el stop que podéis usar en la operación. Y nada más. Utilizo estos gráficos porque voy a estar 1 hora o 2, de 3:30 a 5, 5:30, y quiero poder salir. Podéis hacerle el mismo análisis en los gráficos que queráis. Yo he utilizado estos porque estoy estimando el tiempo que quiero tardar en salir.
y quiero salir por el gráfico de 3 o del de 10. Es decir, que no quiero que una entrada me dure más de 20 minutos. Podéis utilizar igual 5, 30 y 2 horas, o 30 minutos, 4 horas y días si lo queréis dejar durante la semana. Tiene que haber una misma proporción entre gráficos, pero podéis hacer como queráis. Si por ejemplo usáis MetaTrader o alguna plataforma que os suponga un coste muy alto en comisiones, esta operación por ejemplo no la podríais hacer, pero sí que la podéis hacer utilizando 30 minutos, 4 horas y día y dejándolas durante la semana, y os pueden funcionar igual de bien. Porque ya digamos que el coste de la comisión por entrar y salir, al ser la entrada más larga, se va a diluir un poco, siempre usando lotes más pequeños para poder respetar la gestión monetaria. Nos comenta Miguel que a veces no hay pues mucha participación en el foro y nosotros somos conscientes. Es una pena que sois muchísimos alumnos y que a veces no, pues nosotros tampoco incentivamos mucho la participación. Lo que estamos haciendo es prepararos una comunidad de alumnos nueva donde es todo más visual y más interactivo. No podemos decir exactamente en qué fecha va a estar lista, pero no va a tardar más de 1 o 2 meses. También nos pregunta Manuel que dónde podemos encontrar la sesión de mercado de hoy y del resto de días. Se tienen que ir publicando en la zona misma de alumnis en la web, en el aula, perdón. No va a estar en el canal de YouTube ni en otro sitio, van a estar solo en la zona privada. Bueno, también nos pregunta Jorge si el volumen funciona igual en gráficos mayores. Yo, si queréis, hago un momento un repaso mientras esperamos a la siguiente entrada de cómo utilizar el volumen, y lo podéis utilizar en el gráfico que queráis. Si os fijáis aquí, mirad, podéis coger un gráfico cualquiera, abrir otro, y si queréis decirme un valor que queráis que abra para comentarlo, lo puedo abrir aquí. Si os fijáis, todos los máximos de volumen, la mayoría supone un máximo o un mínimo en el gráfico. Los volúmenes más grandes, como este de aquí, suelen estar en torno a un máximo o un mínimo de mayor relevancia, como dentro de una tendencia, el suelo o el techo de esa tendencia. Entonces, como los participantes de un valor no suelen variar mucho en los días anteriores, si nosotros hemos estado hoy utilizando Facebook, probablemente estaremos mañana, y si es un fondo mucho más, van a ser los mismos participantes de mercado en una serie de días, pues en los volúmenes que suponen recogida de beneficio también van a ser parecidos. Entonces nosotros podemos tomar una referencia, por ejemplo este nivel de volumen y este otro, los dejo marcados, que nos van a servir de una referencia para decidir rápido. Aquí el problema muchas veces es la indecisión de decidir cuándo entrar y salir. Entonces necesitas referencias para tener las decisiones claras y que no sean intuitivas. El primer nivel de volumen te indica dónde probablemente acabe un tramo dentro de esa tendencia, un tramo a la baja o a la alza. Y los más altos, donde haya un máximo, un mínimo de mayor relevancia, que vaya a conllevar un giro posterior mayor. Marcas esas referencias en el valor en el que estés, en el time frame en el que estés, porque tiene que estar en ese frame en el que vayas a utilizarlo. Y es un apoyo, es una información adicional al precio, cuánta gente está negociando ese valor en ese momento. Normalmente los fondos y los traders no entran en un valor con todo y salen con todo, sino que entran progresivo. A medida que hacen beneficio, van cargando la operación. Por eso solo los volúmenes son especialmente altos al final, al retirar. Son el volumen de realización. Y donde más útiles van a ser en la gestión de la salida.
tenéis que pensar que el volumen y la gestión de la salida es una de las cosas que mayor peso tienen los resultados. Es más importante salir bien del mercado que entrar bien. Al final, por mucho análisis que hagas, nunca sabes realmente qué va a hacer el precio. Pero si tienes la habilidad de salir pronto y dejar correr los beneficios hasta donde el precio da, tu cuenta va a acabar en verde. Si a eso le sumas una adecuada selección de valores y una adecuada gestión monetaria, es importante entrar bien, es positivo, pero no es crítico. Es mucho más crítico aguantar las entradas positivas hasta que es posible y cortarlas rápido cuando no están avanzando a nuestro favor. Entonces, una de las cosas a las que le tenéis que dar mayor peso es a gestionar la salida y a gestionar el riesgo. Y bueno, es también importante seleccionar los activos y las entradas, pero podéis darle prioridad por ese orden. Nos pregunta Lourdes que cuánto ha rendido la operación en euros. Pues depende del lote que pongas. Pero han sido unos 30 céntimos y por cada 100 acciones tienes un dólar. Por cada 1000 tienes 10 por cada céntimo. Entonces ya depende de qué gestión monetaria tengas y qué lotes estés poniendo. Lo que tenéis que hacer es de vuestro stock del día dividirlo en 3, 5, 8 stock por operación y luego adaptar el tamaño del lote o de la posición que vais a poner al stop respetando la volatilidad del valor en la entrada. Nos pregunta también Jorge si en este gráfico que teníamos abierto antes se podía entrar por agotamiento de tendencia. Sí, se podría entrar por agotamiento de tendencia, más bien por el suelo de un lateral. Tienes una línea, tienes un volumen alto y tienes una pauta de vuelta. Podrías haber hecho un largo aquí. Después de vela de indecisión con volumen frente a línea, en un suelo relevante podrías haber cogido un largo aquí. Esa es una entrada típica de lateral. A mí personalmente no me gusta hacer entradas de lateral y yo no las hago. Pero sí, es una entrada que se podría haber hecho. Bueno, voy a volver a, si me permitís un minuto, darle una vuelta al screener y ver qué valores puedo utilizar y a ver si podemos hacer alguna entrada más y poder explicaros. Siempre al final yo parto de ejemplos para poder explicaros cosas. Conforme el día me dé más juego, más cosas puedo decir. Voy a ver si encuentro alguna que sea distinta a la que hemos hecho. Otro gráfico. Pues a lo mejor Pablo me dice que cree que he abierto un gráfico distinto. Puede ser que tuviésemos cel abierto. Si era este valor, entonces no. De agotamiento no puedes hacer aquí. Pero el anterior sí. Se podría haber hecho un largo.
momento no tengo ningún valor con entradas a la vista. Si vosotros tenéis alguno con el que tengáis curiosidad y queréis que lo abra, por mí perfecto. Nos pide a Miguel que abramos Apple. Voy. Y hay una que también estoy mirando que me gusta el gráfico. Que es QCOM del Nasdaq también. Apple está perfecta para hacerle un corto. La voy a abrir, os la muestro en el otro graficador. Es un agotamiento después de un volumen alto. Todo este recorrido a la baja lo tiene sin muchos niveles, así que podría hacerse una entrada como este tipo del T2 en el momento que la voy a dejar abierta. Y bueno, la otra que vamos a utilizar es esta, que está también en una situación parecida. Ha llegado ya a un volumen alto, ha quedado en rango y parece que podría empezar a caer. Si sigue cayendo y nos da entrada, pues podría ser también una opción. Vale. Bueno, voy a dejar las órdenes preparadas y en función de cómo evolucione el precio, pues así hacemos. Nos comenta Miguel que a las 4:30 hay noticias del crudo.
Bueno, de momento vamos a coger un corto en Apple y en el otro valor que tenemos de momento vamos a esperar un poco. Esta entrada sería similar a la de antes, es del mismo tipo. Un momento en el que después de un agotamiento, después de la rotura de un nivel, el precio toma un poquito de fuerza, se mueve más rápido, más vertical y es similar a cuando hay noticias, pero sin noticia. Entonces, pues sin noticia una entrada sí se podría hacer en un gráfico más corto, aquí se puede hacer con el de 3 o en el de 5. La salida es igual, es por volumen, es igual que la anterior. Vale, voy a ampliarla también. Igual tendríais referencias de volumen, que sería primero el tramo anterior y un volumen que haya dado un giro. Son vuestras dos referencias para decidir. Y lo de siempre, mientras avance o esté parado sin volumen, la dejamos. Si entra un volumen alto con indecisión, salimos. Si el precio se da la vuelta aunque no haya volumen, también tenemos que salir. Que es el criterio de salida por precio. Es el que tenéis como 2 veces el stop después de la indecisión sin volumen. ¿Vale? De momento la vamos a dejar. Y ya aquí la retiramos por precio. ¿Vale? Vosotros tenéis un tamaño de stop o de indecisión determinado para cada entrada. Si esa pauta tiene lugar con volumen, se cierra, como en el caso anterior. Si tiene lugar sin volumen, la mantienes 2 veces ese tamaño, porque le dejas más margen, tiene más opción a continuar. Pero no puedes devolverle al precio lo que lleves ni entrar en pérdidas de una operación ganadora. Entonces, el doble. Se le admite un poquito más de margen y si no va, pues ya luego hay que hacer otra. Así que esta toca cancelarla y otra vez a por la siguiente. Ya como bien decía Miguel, hay noticias a las 4:30. Vamos a esperar un poquito y vamos haciendo. Si vuelve a caer por debajo del último mínimo, puede que volvamos a reentrar.
volvemos a incorporarnos a Apple otra vez. Es aquí se ve un poco porque las entradas están en amarillo, es una vela verde. La entrada está aquí. No sé si podéis verla bien. Esta entrada en principio si va bien, tiene bastante recorrido a la vista. Casi $3 de caída sin niveles. Ahora, entonces, si esta es la entrada en la que podéis ir cargando a medida que hacéis beneficios. ¿Vale? Según cómo se desarrolle, podéis ir haciendo cargas. En vez de entrar con mucho, entráis con poco. Y si os va bien, vais cargándole. Y vais añadiendo siempre a favor de lo que el precio hace. Hasta que se agote y ya os retiráis. Es una entrada perfecta para cargar. No podéis cargar en todas porque si una entrada tiene 50 céntimos a la vista y termináis cogiendo 30, ahí no caben cargas. Pero si tiene $3 a la vista y además prevéis que puede ser un movimiento bastante vertical, pues podéis ir añadiendo a medida que consolidáis. Vale, aquí igual, esta igual que la de antes, tenéis que tener vuestras referencias de volumen otra vez. Yo las voy a volver a marcar. Normalmente yo no grafico ni marco referencias, pero eso no significa que no las esté teniendo en cuenta. Simplemente que no las estoy trazando, pero yo las estoy viendo. Yo normalmente pues no trazo los niveles de volumen, pero estoy teniendo en cuenta que este máximo y este han sido los dos últimos que me han dado giro en el precio. Los estoy teniendo presentes. Los estoy dibujando ahora para que los veáis vosotros. Igual que no hay ningún nivel ni nada graficado, pero yo he utilizado el gráfico mayor, que es este que abríamos antes, para ver que aquí hay una caída sin muchos niveles de soporte por delante en los próximos movimientos. Pues ya sé que tengo la tendencia a favor a la baja y ahora me voy a uno menor a buscar una pauta de entrada que me permita poner un stop pequeño. Utilizo las referencias de volumen para salir. Siempre la misma dinámica, ir a favor del movimiento mayor, aprovechar un movimiento más pequeño para ajustar el stop y el punto de salida. Ya veis, por ejemplo, el anterior
se canceló con muy poquito en positivo y ya después es ajustar el punto de salida a lo que nos diga el volumen o el precio. Bueno, de momento no ha llegado a ninguna referencia de volumen, no se está girando, pues es esperar y dejarla que se desarrolle. Bueno, aquí cada dólar son 100 puntos, o sea que 3 euros son 300 puntos. Lo digo porque comentaban en el chat, Manuel, que cuántos puntos son. Son 300 puntos. ¿Vale? Por ejemplo, la anterior que se cerró prácticamente a cero fueron solo 2 puntos. Y se canceló porque estaba volviéndose por el criterio de 2 veces el stop que comentaba antes. Luego nos pregunta también Miguel que qué son las zonas de mayor y menor nivel, pero no sé exactamente a qué se refiere, si al volumen o al precio. Esta la voy a tener que cancelar también. Vamos a estar atentos. Si hay un criterio de vuelta por el precio, pues igual también hay que cerrar. De momento espero un poco. Vale. Lo tenéis todo descrito en el archivo de gestión de la salida. Tenéis 7 pautas de cómo salir que os permiten adaptaros perfectamente a lo que hace el precio, tal como lo hice en la entrada anterior y como voy a hacer en esta. De momento, para los que habéis preguntado por los puntos de la entrada, aquí llevamos unos 30 puntos de momento. No se mide realmente en puntos porque eso es para los futuros, pero es equivalente, son céntimos. El dólar tiene 100 céntimos, entramos en el 52,4 y vamos por el 52,14, pues unos 25. Va oscilando entre 20 y 30. Bueno, aquí ya la cancelamos por el criterio de vuelta en precio y no, aunque bueno, es también en la hora de las noticias, no puedo. En principio es una entrada que se puede largar, luego si no podemos volver a entrar, pero si tenéis algún motivo pues de noticias, una vuelta en precio es la que manda. Al final vosotros negociáis precio, no hay volumen y no tienes pauta de giro, pero tienes el criterio de vuelta en precio que es el por doble indecisión. Pues tenéis que cerrar, no podéis dejar, es mejor cerrar pues un poquito en positivo y volver a entrar que devolver lo que llevabais por poneros cabezotas de pensar que sabéis dónde va el precio. Al final nunca sabemos lo que va a hacer y os tenéis que adaptar a lo que haya cada día. ¿Vale? Así que esta de momento cerraríamos aquí. Y yo creo que de momento ya con las noticias y lo que haya que esperar van a dar las 5. Creo que por hoy lo podemos dejar aquí. Espero que hayáis entendido bien el tema del volumen. Y
Y mañana volvemos a la misma hora y espero poder usar ejemplos nuevos para explicar algo más. Podéis preguntar siempre lo que queráis, sin ningún problema, os voy a contestar a todo. Si queréis preguntar algo ahora también, dudas que tengáis o lo que necesitéis, tanto de la sesión de hoy como de la formación que estéis haciendo, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, pues gracias a todos y hasta mañana.